andamos hoy? Bueno, ahí están pendientes los dos casos más ruidosos de las últimas horas, los casos de el señor Boudou y Chicone y el asunto del señor Zanini con la financiera, que veremos cómo siguen la semana. Hoy no hay mayores novedades sobre la materia. Tenemos un muerto más en Venezuela, o eventualmente dos, no está claro, un tema muy grave. Me parece que el presidente confirmó que viene Maduro a Buenos Aires en los próximos días, ¿no? ¿Sí? Está confirmado, ¿no? ¡Socorro! Bueno, tenemos la visita de la presidenta a Francia, ya está en París. La presidenta va a verse con el presidente François Hollande en una reunión que yo entiendo es estrictamente protocolar, y la presidenta deberá enfrentar ahí una situación muy incómoda, que es una feria, un salón del libro dedicado a Julio Cortázar en la Argentina, con la mitad de los escritores del país censurados, ¿no? Ayer hubo una crítica muy severa del famoso diario Le Monde en París sobre la cuestión. Es una vergüenza internacional que Argentina, homenajeada en Francia, haya quitado del medio escritores que no le gustan al presidente. Bueno, nunca visto en democracia, ¿eh? Nunca visto en democracia. Bueno, tenemos además, obviamente, como tema fundamental, el paro docente, que lleva ya 10 días. Para pasar en limpio lo que dijo Alberto Pérez, el jueves va el aumento por decreto, del 30.9%, y me parece que los gremios docentes debieran aclarar algunos puntos, en el sentido de que, por ejemplo, los docentes que están haciendo huelga hoy en la escuela, por ejemplo, tal o cual de Morón, de Tigre, de Castelar o de Florencio Varela, esta tarde van a laburar a la escuela privada, donde también tienen un laburo y ganan lo mismo. Ahí no hacen paro. Bueno, y sí quiero constatar un segundo en lo que dijo ayer el ministro de Economía, Axel Kicillof, cuando habló prácticamente una hora previa para finalmente decir que la inflación del mes de febrero fue del 3.4%. Ponemos estas dos frases que a mí me han llamado la atención. Dale, Hoy han recorrido la radio, yo estuve escuchando, diciendo, no, para mí no hay nunca una repregunta, ¿cómo lo medís? ¿A dónde fuiste? ¿Qué es en la esquina de tu casa? No hay nunca una repregunta. Grave desde el punto de vista para mí periodístico, nunca escuché una repregunta. Y usted, señor, que nos dice así, la inflación de este mes, la inflación, ya el término está mal, porque dentro de estas canastas ellos dicen, este precio subió tanto, este otro subió tanto. Entonces no es que la inflación, que todos los precios juntos se movieron ni 6, ni 3, algunos subieron, otros bajaron, otros están estables, pero bueno, la inflación fue 6, dicen, y nadie le pregunta, ¿y por qué? ¿Dónde la midió? ¿La de quién? ¿Qué canasta? ¿Qué comercios? ¿Qué zona geográfica? Porque muchos le están hablando al país en programas de mucha audiencia, porque yo los he escuchado, con mucha irresponsabilidad. Después de que se ha anunciado alguno de estos números, algún columnista dice, fue entre tanto y tanto, pero ¿cómo se informó? ¿Tiene información que no comparte? ¿Por qué escucha al que dice 6 por una oreja, al que dice 3 por la otra, y sigue lo más campante eligiendo el número que le guste? No tiren números. Hoy oía también otro que decía, si es entre tanto y tanto es creíble, si es entre tanto y tanto no. No se lo aplicaba a la consultora privada que acababa de entrevistar y estaba fuera de ese rango. Bueno, hay un viejo dicho británico del mundo de los espías, revelado por el famosísimo publicista David Ogilvy. ¿Se acuerdan de David Ogilvy? Ogilvy fue un publicista británico muy famoso, que fue espía durante la guerra. Y escribió un libro fantástico con su vida, antes de ser uno de los más grandes publicistas de la historia, muy conectado con la Argentina, por otra parte, con muchos consejos muy simpáticos. Uno era, cuando no conozca la respuesta, confunda la pregunta, ¿no es cierto? Claro. No. Sí. Bueno, esta máxima de David Ogilvy la aplicó a la perfección ayer el ministro de Economía, Axel Kicillof, cuando lo que hizo fue confundir la pregunta, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos de adelante para atrás. Desde hace mucho tiempo que en Argentina no hay un ministro de Economía como la gente, ¿no es cierto? Si desde Roberto Labaña en adelante hubo un bache. El gobierno se olvidó de designar ministro de Economía. Y tuvimos varios años con una concatenación relativamente impresentable de ministros, algunos de ellos que tenían plata en los placares, otros que no podían responder preguntas, otro que se quería ir. Bueno, eso, por suerte, esa etapa terminó con mucho costo para la Argentina, y vuelve a haber un ministro de Economía que tiene además un equipo de trabajo que lo acompaña. Y esto está entre los méritos de Kicillof, no entre sus defectos. Kicillof enfrenta además una agenda económica complicada, ¿no es cierto?, que ha heredado, obviamente, en esencia,
de la Presidenta de la República, que lo ha designado, porque obviamente esta etapa entre Felisa Micheli y Hernán Lorenzino, que pasaron varios ministros, fue una etapa donde la economía la condujo Néstor Kirchner y esencialmente Cristina, con los resultados que todos conocemos. Así que no solamente es un ministro de Economía, sino que además tiene una agenda muy complicada, heredada de su propio presidente, y la verdad es que el pobre Kicillof debe enfrentar una situación compleja, ¿no? Desde aceptar la tasa de inflación muy alta hasta arreglar el nivel de descalabro que presenta la economía argentina por donde la mires. En el plano fiscal, en el plano comercial, en el plano internacional, en el desajuste de los precios, en el problema de los subsidios, el nivel de gasto, la emisión, la caída de reservas. La verdad que el pobre Kicillof tiene una agenda bien complicada que debe enfrentar. Y yo te tomo en beneficio de Kicillof que el tipo podría estar en su casa, digamos, o podría estar dando clase en la UBA sin tener que enfrentar semejante despelote. Así que a mí me parece que esto se anota en el plano de los méritos de Kicillof, que bueno, que obviamente carga con un momento muy complicado que va a asignar su vida. Kicillof saldrá de esta circunstancia airoso, con muchas perspectivas de vida, o quedará fritado, digamos, porque por supuesto tiene que meter mano en un asunto muy complicado. Personalmente, sus posturas, sus malos modos, su ideología me resultan completa y absolutamente irrelevantes. Ni me parece que vayan a explicar nada de lo que pasa. Sí me parece que tiene él una oportunidad significativa para salir airoso de un momento muy complicado que le ha tocado al pobre Kicillof, que es agarrar este balurdo que han destrozado entre Moreno, Cristina, la señora Paglieri, Lorenzino, Vudú, yo qué sé, Micheli. Bueno. Ahora, hay una cuestión que también quiero subrayar, que es, hay 3 palabras que él dice ayer en su conferencia de prensa cuando objeta a los reportajes a los economistas, ¿no es cierto? Que es ¿cómo lo medís? ¿No es cierto? A ver, mi querido ministro, la pregunta ¿cómo lo medís? No aplica a Melconian, a Fiel o a Ferreres. Hay que aplicarla al INDEC, ¿no es cierto? O sea, la pregunta ¿cómo lo medís? En vez de hacerla en público, teledirigida a los economistas opositores que analizan la actualidad con intenciones aviesas, es una pregunta que debe hacerse el mismo. ¿Cómo lo medís? Viste que dice, a ponerlo de vuelta, a ver, creo que es ¿cómo se llama? El corte 2. Y nadie le pregunta, ¿y por qué? ¿Dónde la midió? ¿La de quién? ¿Qué canasta? ¿Qué comercios? ¿Qué zona geográfica? Porque muchos le están hablando al país en programas de mucha audiencia, porque yo los he escuchado, con mucha irresponsabilidad. Ahí estaba la frase, ¿cómo lo medís? Entonces, a ver, la pregunta es ¿cómo lo medís? Que es una gran pregunta, debería ser aplicada, por ejemplo, al INDEC. ¿Cómo lo medís? ¿Y cómo lo mediste hasta ahora? ¿Qué pasó en la Argentina que había en diciembre 0,6 y en enero-febrero 7,8? ¿Cómo lo medís? ¿Cómo medís el crecimiento de la Argentina? ¿Cómo se lo mide? ¿Cómo se miden las reservas? ¿Cómo se mide la pobreza? ¿Cómo se mide la producción? ¿Cómo miden? Entonces la pregunta que el ministro ha formulado, ¿cómo lo medís?, es una pregunta muy simpática para hacerla en conferencia de prensa y preguntársela a un medidor privado, pero desde el punto de vista del manejo de la nación, es una pregunta que deben hacerse ellos mismos. ¿Cómo demonio lo medís?, debiera preguntar el ministro a la gente que le lleva los números. En cualquier caso, me parece que el ministro de Economía, con estos antecedentes positivos que yo acabo de subrayar, lo que tiene es una enorme oportunidad de dedicarse a arreglar el problema, el desaguisado económico de la Argentina, o a volverse un banal, como se volvió Capitanich, ¿no? O sea, a ver, el joven Kicillof tiene una gran oportunidad. O es Roberto Lavagna o es Jorge Capitanich. Y es una oportunidad interesante para él, independientemente de su ideología, de su malo modo, de que no use corbata, de que se deje patilla, de que tenga malas maneras, o que se haga el niño rebelde. Eso no importa nada, digamos. Lo que importa acá es a quién se quiere parecer. Si a Roberto Lavagna, que sacó al país de una situación muy complicada, con sus críticas, con defectos, con lo que sea, o a un banal que repite estupideces y que esta mañana le explica al país, como hizo el jefe de gabinete, que en la Argentina hay estabilidad de precio. ¿Por qué pretende que la gente se enoje más de lo que está? En cuanto al debate por la inflación,
Vamos a entrar en una discusión a partir de hoy que ya está ocurriendo entre los economistas si fue 3.4, si fue 3.5, si fue 3.9 o si fue lo que mierda fue, ¿ok? Sumado da, según el INDEC, 7.2 en el bimestre. 7.2 en el bimestre que el INDEC reconoce es la inflación que tiene un país normal en 2 o 3 años. Que según el equipo económico es una inflación que surgió como de golpe, que apareció misteriosamente como consecuencia de comerciantes inescrupulosos en el mes de enero y en el mes de febrero. Y además el ministro explicó ayer que ellos le explicaron a los comerciantes que subir los precios iba en su propia contra, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo, me parece que acá lo importante no es más debatir si dio 3,4 o 3,6, es cómo corno lo van a arreglar. Porque si no lo arreglan, en junio tenemos un problemón. Ya un problemón se los arregló el señor Fábregas, que congeló la economía, es decir, liquidó, es decir, puso una bomba neutrónica, así quedaron los edificios, pero no quedó nada, es decir, fulminó las reservas de dólares que tenían los bancos, subió la tasa de interés, chupó todos los pesos que pudo y paralizó la economía. Ya hoy estamos hablando de despidos y suspensiones en los diarios de esta mañana. Si no corrigen la inflación acumulada desde enero del año 2007, en junio, julio, el señor Fábrega, no sé qué es lo que va a inventar. Papá, yo no sabe qué tiene que inventar para parar el despelote que va a haber acá. Entonces, a mí lo que me parece a mí es que independientemente de esta conferencia de ayer bastante patética respecto de que la culpa finalmente la tiene el columnista que dijo no sé qué cosa, es qué pretende que hiciera de sí mismo. Si va a convertirse en un tipo, independientemente de sus ideas o de su edad o lo que sea, en alguien relevante en la Argentina, alguien que quede más o menos anotado en la historia como un ministro que arregló problemas, o se va a convertir en Capitanich, en un personaje banal, menor, al que se le pierde el respeto, básicamente porque el pobre le toca el laburo de poner la cara que pone para decir que en la Argentina hay estabilidad de precios. Me parece que considerando la edad, los antecedentes académicos de Kicillof, está para otra cosa, ¿no? E independientemente de mis críticas hacia él, me gustaría mucho que quede en la historia de este momento argentino como alguien más parecido a Lavagna que más parecido a Capitanich. Marcelo Longobardi está